Telegram con el usuario @primerapagina.gb, desde ya esperando su participación, preguntas y comentarios bienvenidos en esta conversación que vamos a tener para iniciar ya el segmento de entrevistas de este jueves con el concejal Negal Morales, también secretario general del Partido Acción Democrática en el Estado Miranda. Gracias por acompañarnos. Hola Carlos, un gran abrazo. Concejal del municipio de Baruta. Así es, un gran abrazo para ti, bueno, para todos los televidentes de Globovisión y de Primera Página, hoy Día del Maestro. A quienes enviamos un gran abrazo de felicitación, pero más allá de eso, de decirle feliz día y mandarles una palmadita, creo que en el momento en el que estamos viviendo hoy los venezolanos, es importante el compromiso con la educación venezolana y con las condiciones que hoy tenemos en la educación venezolana. Es un compromiso con los salarios de los maestros, un compromiso con las condiciones de vida en general, socioeconómicas del maestro, tantos maestros que muy recientemente te han dicho, mira, no tengo con qué comprar unos zapatos para ir al colegio, no me alcanza el salario, no tengo seguridad social. Para el pasaje, para no ir a tengo trabajar. pasaje, inclusive no tengo con qué someterme a una cirugía o comprar un tratamiento médico. Entonces yo creo que celebrar el Día del Maestro hoy constituye un compromiso en general de la sociedad venezolana con la educación, con la calidad de la educación, con la recuperación de las condiciones socioeconómicas del maestro y con el mejoramiento del sistema educativo integralmente para los venezolanos, porque si tú mejoras la educación, por supuesto vas a tener un ciudadano mucho más preparado para los retos que vienen. Claro, sí, es bueno, por supuesto, ojalá, hablando un poco ya de la política nacional, en este nuevo, ha dicho ayer la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anterior vicepresidenta ejecutiva, bueno, que Venezuela se abre un nuevo momento político con esto que está ocurriendo entre Venezuela y los Estados Unidos. Y por supuesto ya comienza a verse además cuál es un poco el norte, ¿no?, de cuál es el destino de esos recursos que se pueden generar por estos acuerdos energéticos, por esta cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en materia energética. Ojalá allí figure también este tema, que por supuesto es uno de los grandes asuntos que preocupa al venezolano, que tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo. ¿Cómo está viendo Acción Democrática, Negal Morales, todo lo que está ocurriendo en este sentido, en materia política nacional? Y muy importante además, como concejales que tienen además acceso directo al ciudadano, que son esa primera instancia de gobierno que tiene contacto con la gente, ¿cómo está el país recibiendo, cómo está el venezolano recibiendo todos estos hechos que han sido muy acelerados? El 3 de enero estábamos todavía como país procesando lo que había ocurrido y ya hoy estamos a un punto en que se está hablando de la reapertura de embajadas. Ayer Donald Trump decía que bueno, que Delcy Rodríguez le parece una persona estupenda y ha sido una serie de hechos que de alguna manera se han venido desarrollando muy acelerados. Sí, bueno, Carlos, coincido plenamente contigo. Ha sido una vorágine de acontecimientos muy acelerados, pero en principio en el medio del dolor, en el medio del desencuentro, del fracaso de la política venezolana durante los últimos 30 años, que fue lo que desembocó en el 3 de enero, porque más allá del análisis que yo a diario veo en tu programa sobre la defensa de la soberanía, sobre la violación del derecho internacional o de todos estos elementos que están sobre la mesa, lo que ha sucedido es el fracaso del centro político, del diálogo, del encuentro entre venezolanos. O sea, aquí ni siquiera los procesos electorales han servido para reconciliar al país, por el contrario, venimos arrastrando desde la elección del presidente Pérez y los sucesos inmediatamente de febrero con la gente en la calle, muertos, golpe de Estado, la elección de Chávez, golpe frente a ese escenario, los sucesos del 28 de julio que abrieron una herida más profunda en la sociedad. En general, venimos fracasando en la política venezolana y eso, en el medio de ese dolor, como te digo, se abre una nueva oportunidad y una nueva esperanza para los venezolanos que todos debemos apostar y aprovechar este momento. ¿A qué me refiero? Y en varias vertientes voy a aprovechar de analizártelo. En primer lugar, el tema económico. Aquí antes de estos sucesos del 3 de enero, aquí todo el mundo estaba asfixiado y ahogado con este tema del diferencial cambiario y este dólar paralelo por un lado y el tema del dólar oficial por otro lado, que hacía
que esa brecha tan amplia entre ambos encareciera los productos, se pulverizara el salario, no hubiesen condiciones de la gente ni siquiera para comerse una yaca, ni siquiera para compartir con su familia, esos momentos añorados en alguna oportunidad de nuestro país, que la gente pintaba su casa, compraba un carro o simplemente compartía con su familia o tenía algún estreno, eso se pulverizó. Entonces, en primer lugar, las condiciones económicas del país en este momento abren una nueva oportunidad. El gran sueño del proyecto de Acción Democrática, que fue utilizar los recursos petroleros venezolanos para transformar la sociedad, aprovechar que el hijo de un obrero y de un campesino se hiciera profesional, es decir, la transformación del sistema educativo que hemos conversado ahora, las grandes becas que permitieron que ese hijo de bedel de un colegio se convirtiera en un ingeniero graduado en Oxford o en Cambridge. Eso implica todo un espacio, en primer lugar, de recuperación económica y de inversión de esos recursos, que se supone que viene, ya estamos hablando de entre 30 y 50 millones de dólares de inversión del petróleo, ok, pero entonces ya comienzan a salir cuáles son las vertientes de esa inversión. El gobierno ha hablado de la electricidad. Y de la salud. Y de la salud. Bueno, digamos, el gobierno americano habló de la electricidad, el gobierno venezolano habló de la salud. En el medio de eso comienza entonces a definirse cuáles son las prioridades en el país. Yo, por ejemplo, le pregunto al que está en Catia o en el 23 de enero que le llegue el agua una vez al mes, o el que está aquí en Petare que le llega el agua cada 20, 25 días y entonces tiene el patio de la casa lleno de potes, de peroles, de tanques y pagando cisternas. ¿No es para usted el tema del agua una prioridad? Entonces hay que comenzar a colocar sobre la mesa dónde va a estar la inversión de esos recursos e involucrar al país en general, porque desde hace tiempo pareciera que es una sola visión. El que está en el gobierno decide qué hace y para dónde inventa. Y resulta que este no es un momento político para eso. Por lo tanto, desde Acción Democrática, nosotros el primer llamado que hacemos es a poner todo nuestro talento, nuestra representación y nuestro espacio político desde el Parlamento Nacional, encabezado por Bernabé Gutiérrez, nuestro secretario general, hasta todos los que somos concejales, alcaldes, legisladores regionales, todos en favor del encuentro político, de la recuperación económica y de la reconstitución de la convivencia institucional en el país, para que vayamos preparando el camino para espacios democráticos que se perdieron, la alternabilidad, la convivencia, el respeto político, que tú puedas opinar, que comiences a cerrar heridas, porque yo creo, y te lo comentaba antes de iniciar el programa, que quien se queda hoy sin entender que es verdad que estamos en una nueva etapa política en Venezuela y se queda en la revancha, porque a todos nos duele ver, tengo periodistas y qué alegría ver periodistas que comenzaron a salir ayer, periodistas amigos que estaban privados de libertad, pero el que se queda en la revancha, bueno, ahora vamos a ver cómo le cobro yo los 10, los 12 o el año que estuvo tal persona o X persona preso en el país. Entonces comenzamos otra vez en el tema del revanchismo. Entonces tienes que curar heridas, tienes que comenzar a reconstruir la convivencia y por otro lado, quienes desde el gobierno por mucho tiempo tuvieron ese discurso de pugnacidad, de división, de secarar un sector de la política, bueno, otra vez comenzar a buscar el centro político y a crear las condiciones, en primer lugar económicas. En el momento en que este país comienza a respirar, se cierra esa brecha diferencial cambiario, la gente comienza a ver que la prioridad es su salario, porque usted sabe que hoy el salario no le alcanza para nada, entonces comienza el salario a reconstituirse, las prestaciones sociales a aflorar, el tema de aprovechar de yo tener acceso a la salud, a la educación de calidad, entonces comienza a bajar la presión social y comienzan a reconstituirse caminos institucionales que impliquen que las instituciones venezolanas sean cada vez más equilibradas, que haya un diálogo político que permita que se escuche lo que tiene que decir la oposición o el que no piense igual de que está en el gobierno, y comienzas a trazar entonces un camino nuevo de convivencia, porque durante muchos años aquí nos decíamos barriga verde y tripas azules y la sociedad decía, bueno, entonces hermano, aquí no queda un hueso sano. Entonces hay que reconstituir la política en Venezuela. Y por muchos años, vamos a hacer una pausa y hablamos de eso al regreso, y la gente por muchos años vio a la dirigencia política reunirse en diálogos, tratar de llegar a acuerdos en función de asuntos más políticos que tal vez sociales, es decir, que la oportunidad también se abre, que la gente sienta bueno, que la política hoy responde a sus necesidades con el tema económico y el tema, por supuesto, servicios. Negal Morales está con nosotros en estudio, 6 de la mañana con 59, la pausa y seguimos con más.